Bueno, lo que estuve haciendo prácticamente fue el tema de ayer. Ayer estábamos viendo cómo hacíamos lo de obtener los perfiles del estudiante, o sea, la situación de cada estudiante, y la profe nos había sugerido una serie de pasos. En sí, el primer paso es primero obtener las características o los atributos, ¿no? Que acá está. Identificar y categorizar el conjunto completo de las variables y atributos, factores que definen el contexto del estudiante y que son necesarios para construir un perfil accionable, o bueno, varios en realidad. Estos atributos pueden ser como trabaja, no trabaja, tiene familia, no tiene familia, tiene hijos, vive con pareja, eh, trabaja a tiempo medio, parcial, y eso. Entonces ese tipo de variables y después hay que organizarlas según un orden de prioridad y categorizarlas. Entonces esa es como la idea. La profe había sugerido para primero identificar, preguntarle al experto que él nos dé o nos diga 10 preguntas para obtener estas variables. Y después unas cuantas series cosas más. La cosa es que ya me puse a ver una forma similar. Entonces, la primera parte justamente la tomé como una entrevista semi-estructurada y la idea es identificar las características, identificar las variables y ya. Eh, entonces la pregunta es qué factores o datos o características necesitamos preguntarle a un estudiante para entender su situación académica o personal. La idea de esta pregunta, como dice acá, es justamente en vez de que el experto haga 10 preguntas, que directamente me diga las características que él piensa. Entonces él va diciendo, por ejemplo, si trabaja o no trabaja y eso. Mientras él va diciendo, alguien, o sea, la otra persona de nuestro grupo va anotando esas características. Y bueno, ya teníamos algunas planteadas. O sea, con esto me va a tirar algunos datos, algunas características, pero va a haber algunas que coinciden. Por ejemplo, el primer bloque, o sea, lo que seguiría de la entrevista semi-estructurada, es tema fuera de la facultad, laboral o personal. Entonces te pregunta cosas como si trabaja y qué tanto afecta o cómo afecta el trabajo. Y acá nosotros podemos saber si una variable, una característica es las horas de trabajo o si trabaja o no trabaja o medio tiempo. O sea, si consideramos esto o no. Eso, si dice que sí, entonces sí iría a alguna de las dos. Y si responde esto, ya vamos a ver cuál de las dos. Después tenemos otra variable que es el tiempo de trabajo. No, perdón, si el tipo de trabajo, si el trabajo que está relacionado con informática o no, si ayuda o no ayuda. Otra variable es acá ya es el commuting, que es el tiempo de viaje o residencia. O sea, si es del interior o es de acá nomás. Entonces, son preguntas justamente que van orientadas para ver qué dice y confirmar esto. Y bueno, entonces acá ya tenemos trabajo, acá tenemos si es del interior, acá tenemos si cómo vive, si vive solo o en pareja o tiene hijos. Y acá tenemos otra pregunta que es que es recurso, que es digamos lugar de estudio de su casa o donde está, es buena, regular o conexión y así. Ya tenemos cuatro variables ahí. Bueno, después tenemos otras que esta ya van orientadas al año, que ahí ya había dividido en un inicio, que por ejemplo primer año, tercer año es nivel básico, lo que se clasifica en esa categoría, y cuarto a quinto les ponemos nivel avanzado o algo así. Bueno, acá es justamente a eso. Eh, Acá es preguntarle al experto si es que cómo él sabe en dónde se encuentra un estudiante, si es por el año que cursa o cuántas materias aprobó, y de ahí deducirlo, o si importa si las aprobó las regulares y así. En sí podría ser, ¿no? Un porcentaje. Es decir, el porcentaje de la carrera aprobado es 60%, decimos, bueno, está avanzado y así. O depende de qué nos diga él. Ya bueno, él tiene la quinta variable, la otra variable es si importa si recursó materias. Entonces te dice, bueno, sí o no, y eso depende, sí o no, bueno, va esto o no va esto. Y así con materias de filtro aprobadas también, estas sí o sí van, porque necesitamos saber
las materias que tiene aprobadas para que el sistema le recomiende, según las que tiene aprobadas, qué onda o qué hacer para un perfil capaz. Bueno, lo siguiente es cómo estudia, es la dedicación académica, si le dedica completamente, parcial o regular, independientemente del trabajo, o sea, el tiempo que le dedicas exclusivamente a la facultad, si le dedica el 100% o ya fue todo última hora. Lo mismo para el tema del estudio, constancia en los estudios, si el estudio es constante, último momento, bla, 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 método de estudio, asistencia y así, ¿se va entendiendo la idea? Bueno, voy a hacer un Sí, ejemplo. sí. Bueno, estas son variables, ¿no? O características que yo supuse que van a tener. Pero como puse acá arriba, por la primera pregunta, ellos primero mencionan las que se les vienen a la mente y capaz que mencionan una que nosotros no tuvimos en cuenta. Entonces la idea es que el que vaya anotando y el que no está haciendo la entrevista, que haga la entrevista primero, que pregunte las que coinciden, o si ve que no están, que bueno, se las imponga ahí para ver que respondan. Y el que sabe que, o el otro, justamente la otra persona que vio que faltan, o que ellos mencionaron a ver que falta, que vaya armándose pregunta más abajito. Este, que son simples el armado de preguntas, en realidad. Y es decir, la pregunta y la variable que se le ocurre. Bueno, esa es la primera fase, el adquirir estas características, digamos. La segunda fase de la misma deducción es el card shorting del perfil de estudiante. ¿Cuál es la idea? Que el experto organice, agrupe y dé un orden de prioridad. Y ahí acá tengo un ejemplo lindo que supongamos que estas son las características que tienen, por ejemplo, situación laboral y se divide en eso, dedicación, todo esto son características. Y en la otra tendría que dividir, por ejemplo, factores, lo divide en grupos, ¿no? Y da factores personales, da trabajo, hijo y residencia, lo pone ahí y así los va organizando y también va organizando el nivel de prioridad. Por ejemplo, para factor importante, el factor personal es muy importante el trabajo, por eso pongo primero, o capaz que dice no, que empieza es de acá para acá y así. De ese modo, es como que tenemos, ahí obtenemos el orden y la clasificación. Y una tercera fase que es opcional, que yo no la veo, pero me lo sugirió el amigo GPT, es hacer un mapa conceptual. Una vez ya hecho estos dos, tener un mapa conceptual. Pero ¿cuál es la idea? La última, esta tercera deducción, tendríamos que obtener algo así, como por ejemplo, el perfil de alumno trabajador es el que cursa pocas materias, busca promocionar, evita finales, después el recursante estratégico, ya conoce la cátedra, bla, bla, bla. Ese es como el objetivo final de que está al inicio de toda eso. De esto. Identificar y categorizar, bla, bla, bla. Ese es lo que estuve armando. No sé qué opinan de esta estrategia compleja, larga en realidad, más compleja. Para mí está bien, digamos. O sea, ¿en cuántos perfiles categorizaste? Disculpa. No Ahí lo, mostraste dos, las pero ¿cuántos son? características, al menos hice 10. Ah, Después ellos lo tienen que organizar y esa organización nos va a dar el nivel de prioridad de estas características. O sea, no va orientada a que haga esto. Es como que esto lo tenemos que hacer nosotros. mm, Esto es un bien, ejemplo bien. nomás. Ah, Entonces, bueno, eso. Y con eso, por eso venía el mapa conceptual. Si es que una vez que nos daba el orden, por ejemplo, dice factores personales trabaja, entonces opción, bueno, en el mapa conceptual primero va a ir si trabaja o no, y más abajo van a ir los otros cosas, si tiene hijo, residencia o esto. Pero prácticamente, si sale bien esto de card shorting, se puede evitar el mapa o se, porque yo lo vería igual el mapa, si queda esto. claro. Y bueno, eso sí, después nosotros haríamos esto y capaz le preguntamos si está de acuerdo el experto, pero yo creo que no. Pero es como la base que tenemos, obtendríamos las características y cómo organiza esas características, o sea, el orden de prioridad de esas características. Y de ahí nosotros hacemos esto, que Ujú. son los perfiles. Bueno, eso estuve haciendo y mientras estaba haciendo esto,
Tanto Gemini, más Gemini, no los dos en realidad, tanto Gemini como ChatGPT, se han ido más al extremo, va como siempre, los tuve que filtrar más. La cosa es que los anoté acá abajito, que para luego la tercera, acá se deducción, eh, habría que ver el tema esto de estrategia de cursada y estrategia de exámenes finales. O sea, una vez que nosotros ya terminemos esto de acá, ya tendremos tanto los niveles de las materias, los niveles de, digo, los niveles de la materia para cursar, los niveles de materia para exámenes, y el perfil de estudiante. Ya con eso nosotros podríamos hacer algunas inferencias, pero siempre hay que preguntar. Entonces ahí lo divido en dos, en cursar y en exámenes. Tendremos que preguntar cosas como si trabajas más de 20 horas, cursas más de 3 materias, o por ejemplo, si le dedicas, sos muy comprometido, si, por ejemplo, si estás con este perfil, si optimizas tu tiempo y haces pocas materias, este, cosas así. Mira, son preguntas así como decidís qué materia vas a cursar, vos mirás la correlatividad, la dificultad percibida, son como, estas últimas son para las inferencias, justamente las finales. Las podríamos hacer nosotros, de hecho, pero son para confirmar. Por ejemplo, en la estrategia de exámenes finales, cómo definís cuántos finales vas a preparar, y ahí te va a decir, bueno, primero veo cuáles son las que te abren más camino o cosas así, que son preguntas que no hicimos antes, eh, pero podemos darle distintas situaciones. Por ejemplo, si le dijimos, vos sos de este perfil, ¿cómo actúas con con estas tres preguntas? Después pasar a este perfil y decir, bueno, ¿cómo actúas con estas preguntas? Y así. Pero eso lo tengo anotado acá porque dije, creo que sí iría en algún momento, si es que la formalización que vimos ayer no las hace por su propia cuenta. Porque yo lo vi, lo que sí, lo que vimos ayer y dije, está potente. Capaz que sí se Sí. la hace a esto. Mira, está bueno, Ah, está bueno. eso yo les quería Ahí, preguntar. sí, Viendo lo de ayer fue la última, ¿cómo se llama? Formalización, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál la elegiríamos para hacer el? Estábamos charlando en el que fuimos a comprar, ¿viste? Lo que fuimos a comprar. Sí. Y por lo que entendí sería lo último. Mm, No sé dale, si así así. era, ¿no? Mario y a ver. sí, ya también te decía porque era la más completa. Más que nada, Mm, Cristian, porque estábamos viendo justamente el tema del dominio y sí. este cómo se iba a usar y cómo es, como dijo el profe, es como un mapa, va, no como una red semántica, pero mucho mejor, dice. Sí. Y como dijo que supuestamente eso hace inferencias por su cuenta, yo Sí. dije, capaz que las saca estas o no. Este, yo supongo que sí las va a Mm, sacar, pero ya vamos a ver. Tendríamos que meter ah, mano bien. a eso, se tendría que practicar primero o programar primero para ver si se hace esto o Sí. no se hace esto. Ah, bien. No, preguntaba si yo también, viste, voy leyendo porque para que salga bien. Sí, sí, me tiene un poco preocupado, pero al mismo tiempo emocionado. Ah, bien. Bueno, Eh, Eso. ese es mi reporte Ahí del subí la día. grabación a Notebook LM para que haga un resumen y también un mapa conceptual de todo lo que vimos ayer. Pasé el Ah, enlace dale. al grupo, así que ahí podemos ver el resumen, digamos, la grabación que era de casi 20 minutos, así que ahí está todo, digamos, Dale. para que veamos un pantallazo general. Ah, Gracias, bien. Mati. Dale. Va, después te pregunto por las dudas. Vos, Pelli, no has hecho lo de. Yo tampoco, yo te estoy diciendo que no lo hice, ¿no? Lo de esto de meterle a Notebook LM los cards shorten. Todavía noche. Ah, yo tampoco. Eh, pero, a ver, Notebook LM. O sea, si se lee, si vemos el gráfico, se entiende de una, nosotros lo entendemos. El tema es que la máquina lo tiene que entender, no nosotros. Entonces sí tenemos que hacer como pasarle a chat LM, va, no, a la wea LM, y que diga, que saca las relaciones es un o las relaciones de tipo Sí, array se y puede, eso. se puede, se puede. Sí sé que se puede, Yo- tenemos que hacer. Tenemos que cargarle la. Bueno, tenemos que cargar el contexto primero, que vendría a ser toda la teoría.
y Sí, los videos de la profe, y el video de y YouTube ya de ahí le también. mandamos todo esto. Sí, el Claro, video de YouTube todos los tiene videos de muy buenas YouTube y el, deducciones. claro, donde tenemos la deducción y ya lo hace. Sí, en teoría. A ver, Yo también lo sí, en dije, teoría. sí se puede, dice. Porque tengo el video de YouTube, pero no lo toqué, dice. Dije, bueno, ya que tenemos una clase hoy, No, yo tampoco no lo prefiero vi. empezar esto, dice. Y si nos acepta Acá, esto, tendremos que perfecto. organizar cómo, cuántos van a ser. Ah, esa era mi duda en realidad. Yo creo que no, creo que diga que está mal. El tema es que piensa de esta estrategia mía, de que con esta pregunta ellos van a mencionar y que otra persona vaya creando en el acto las preguntas, por así decirlo, qué dirá de eso. Mira, no sé si puedes entrar al WhatsApp y ahí al link que dejé. Al link. Eh, no sé si tenés también el notebook. Ok, dale, dale en aceptar, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Pero a ver, Ah, donde lo acepto. dice estrategias de licitar o el mapa conceptual en todo caso. Ahí está. ¿Este? Ah, sí, ya te lo hiciste con la cuenta premium también. Ahí Sí, está. Expandí todo. Ahí donde era el signo más y menos, hay una flechita a la derecha. sí, El que está arriba es, dale, y se expande todo. Y nos ha quedado. Bueno, ahí está lo que estamos viendo ahora que vendría a ser la posición del card sorting. sí, ¿Viste? Eh, a ver, clasificación por tarjetas. Acá es como que hizo un resumen de todo lo que hablamos ayer con el profe Dizeta y la profe Gaby. Los que ellos nos habían sugerido primero era que hagamos una deducción, ¿no ves? O sea, para poner en contexto a los chicos también. Hagamos una deducción con las preguntas esas que vos estabas mostrando y a partir de eso generemos casos específicos para ir filtrando de una mejor manera, ¿no? sí, O eso es lo que yo entendí. sí, Nada, bien, sí, bien. tal cual. Eso está, creo que está definido ahí abajo donde dice flujo del sistema, programación. Sí. Le hago Este, clic ahí. averiguar. Si le das clic ahí te va a dar un contexto, digamos, una Ah, explicación, pero bueno. le A doy ver. zoom no, entonces. Acá. El perfil también definido, averiguamos, definimos también, escalamos las preguntas. Claro, este ejemplo de escalado de preguntas sería lo que habíamos hecho hace rato, ¿te acuerdas? Sí, Lo que habíamos planteado de dividir de primero a tercero, como si fuese ciclo básico, sí. y el alumno avanzado de cuarto a quinto año. A ver, consideraciones del dominio, eso sí lo habíamos visto. Bueno, esa ahí ya hizo una mención sobre lo que no supongamos, digamos, Sí, una comparación con la vida real. sí. Información clave. Acá. Si querés darle ahí donde dice información clave, averiguar, objetivo general, digamos. Ahí seguramente te desglose todo lo otro también. En qué secuencia y qué consejos de recomendación Ahí está. nos da. Está, a ver, ahí. ¿Viste que dice información clave, averiguar? Dale Ah, clic sí, encima, sí, sí. simplemente. Ahí se va a ir al chat y ya te va a empezar a decir todo lo otro. Acá nomás, le hago clic. Sí, sí, sí. Ya. Está buenísima esta herramienta, che. Pero hay que meterle tiempo, ¿no? A ver. Es el experto que defina, por ejemplo, teléfonos. A ver, ¿qué dice? Claro. Definir un conjunto de características y datos necesarios para armar el perfil de las personas, consecuentemente, su recomendación o estrategia. Eh, Indicación. Claro, ¿qué es lo que averiguas primero vos como experto, como segundo o tercero para clasificar a estas personas y darle un concepto? Eso sí lo habíamos mencionado. Sí, Importancia de la información que se debe. Eso ya lo habíamos visto, lo está contemplado de lo que hicimos recién. sí. Ahí anda bajando un poco. Orden de averiguación. Es una estrategia de sí. Bueno, esa sí también ya la hicimos. Baja un poco. Filtración. Claro, esto sería más que nada para la. Esto está bueno, si querés guardarlo como nota. Es un archivo compartido, así que todo el que entre lo va a ver. Ahí viste que dice mecanismo de filtrado. Sí, Eso está bueno porque eso creo que es lo que teníamos que explicar en la.
en la primera deducción que vamos a hacer. Es como que le decimos, bueno, vos tenés, limitate A dar 20 a 15 características o a 10 sobre... preguntas y claro, y Ah, ahí es como sí, que, ¿te acuerdas que la profe nos había dicho que nosotros le digamos un número para que un lo número filtre estimado? justamente, para que vea la Claro, prioridad. claro, claro. Eso lo puedo Eso hacer. sería eso. Sí, mira. Esto, sí, sí, me acordé, pero no lo edité en su momento. Eh, Decime. Bien, ¿no? Ahí está. Ahí está. Eso era. Sí, me había olvidado de poner eso. Sí, sí. Ahí está. Y sale la limitación. Vamos a ver. Resultado de la estrategia, bueno, ahí ya sale todo lo otro. La estrategia de armado de los casos. Bueno, la siguiente sería armar los casos en base a lo que ya teníamos. Sí, Mapeo de flujo de información, plantear un caso ejemplo. Ahí vamos bajando ahí. Eso está bueno. Acá ya pasamos a la a hacer segunda los parte. casos directamente. Sí, Claro. Bien, recreación de la sociedad civil, revelación de las reglas de visitar el camino. Bueno, y ya el card sorting. Mm, bueno, ese ya después lo sacamos de la grabación misma, la parte del card sorting para hacer las reglas y la vinculación. sí. Y creo que es a ver más abajo. Y ahí queda, ¿no? Bueno, en base está todo lo que tratamos recién, lo que vos presentaste, está todo, digamos. Sí, fíjate Mm, que más me ha hecho recordar. ¿Viste este último que dice flujo del sistema? Que es justamente lo vamos caso por caso. Es como ya tenemos un perfil armado y tenemos que averiguar el camino de cada perfil, por así decirlo. Bueno, eso eran esto que decía yo de acá abajo. En sí está hecha a medias, pero hay que pensar la mejor persona, estrategia, dividirlo en cursada y en exámenes. Y esa en cursada y exámenes justamente poner cómo decidís qué materia vas a cursar, si no es la correlativa o demás, cuál es tu regla personal para saber qué materias son una mala combinación, pero hacer estas mismas preguntas o capaz de otra forma, pero con cada perfil. O sea, el perfil trabajador sí. responde todo esto, después cambiamos de perfil y pero responde y a ver si cambia algo. Y lo mismo con estrategia de exámenes finales. O sea, cambiamos el perfil justamente, como dice ahí el cosito. Ya tenemos el perfil definido y de ahí averigua el camino según puede ser por pregunta o otro medio, eso hay que pensarlo bien. Pero algo así me imagino Ahí que... lo podemos hacer de las dos formas, creo yo. Podemos hacer a partir del card sorting, ¿viste? Hacerlo por un lado, digamos, una entrevista. Ajá. O hacemos las dos, digamos. Podemos hacer las dos que planteaste vos ahí también. Por un card sorting o por una entrevista semi-estructurada, digamos. Sí, eso habría que pensarlo. Bueno, cuando lleguemos, primero tenemos que llegar a esto. Pero sí, Sí. para que quede en el video y no olvidemos que este es para eso. Bien, Mm, creo que está todo entonces. bien. Eso si querés poder guardarlo, andate abajo del todo, ¿viste? Sobre la parte del chat. Baja, baja. Ah, no, es que no te dejé el permiso de. A ver, ahí van cántate, van cántate. Configuración. A ver dice público. Es solo lectura. Ah, también se puede editar. Sí, 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 sí. Che, pero en teoría se debería de poder. ¿No puedes meter mano? A ver. ¿Qué tengo que hacer? A mí me sale. En teoría te tendría que salir una opción para guardar como nota. Había nota donde dice estudio. Ahí arriba ahí te dice mapa mental y al costadito dice estudio. En Sí, el, ahí voy. en el lado derecho. Ahí. Sí, Derecho. Bueno, ya fue, después lo vemos bien. Si no, agarra eso, copiarlo y ya fue. Eh, tirarlo en algún doc, si querés, ahora lo para que estoy haciendo. no olvidemos. Da igual que ahí. Mira, 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 A ver, ¿qué pasa acá? salió todo esto. Sí, Tienen permiso, no entiendo por qué. debe ser para editar, pero sí, yo sí veía lógico que tenga permiso. Porque ahí dice solamente de lectura. Eh, pero bueno, ¿qué iba a ser? Literalmente lo que vos has hecho, Feli, fue subir la grabación del drive tal cual o está en formato MP3 como dice acá. Y de ahí le mandaste
hacer un resumen o algo así. Bueno, pero esta parte ya Ahí pasa. está. Es... Ah, ¿todos grabando? Bueno, Creo que ya dijimos.